en la medida que meditamos en ella, que la observamos con mayor detención, quizás. Ayúdanos a poner atención a lo que tú has hecho en la historia y a lo que has continuado haciendo y lo que quieres seguir haciendo por medio de nosotros también. Por eso desafíanos por medio de tu palabra, anímanos. Y para eso te pedimos ayuda durante este sermón. Nos ayuda a poner atención, a estar viendo cómo lo aplicamos a nuestra vida, y ayuda a mí a ser claro y fiel, sobre todo a ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Durante esta serie de sermones hemos puesto varias veces esta imagen del reinado de Jesús expandiéndose como un río, hidratando a personas, ciudades, regiones y naciones con buenas noticias transformadoras. Por eso, si se dan cuenta, hay personas que están como en blanco y otras que están a medio cambiar y otras que están de otro color. Porque la idea es que a medida que este río va fluyendo, las personas van siendo transformadas. Creo que todos aquí sabemos cómo fluyen los ríos. Desde las partes más altas hacia las más bajas, ¿cierto? Y justamente ese es el movimiento que vemos en Hechos, donde el Evangelio brota como un manantial desde Jerusalén, esa ciudad ubicada sobre un monte, y desde ahí fluye hacia otras ciudades geográficamente más bajas. Y a mí me ha resultado llamativo y quizás anecdótico que una y otra vez Lucas, el autor de Hechos, narra los principales viajes misioneros diciendo o utilizando las frases como: descendiendo de Jerusalén ocurrió tal o cual cosa, bajó a una ciudad, en el camino que bajaba de Jerusalén ocurrió tal cosa. Y esta imagen de Dios bendiciendo a las naciones por medio de un río la podemos encontrar incluso desde Génesis 2, cuando se describe un río que nacía desde el Edén y que regaba el jardín, y desde ahí fluía por 4 ríos menores en diferentes direcciones hacia diferentes regiones. Por eso podríamos identificar este avance del Evangelio en Hechos como un río que nace desde Jerusalén y se ha ido esparciendo, sobre todo en estos últimos capítulos que hemos estado viendo, y este río se esparce en diferentes direcciones y a diferentes tipos de personas. Ha fluido desde Jerusalén hacia el resto de la región de Judea, hacia Samaria, hacia el sur, hacia la costa, hacia el norte. Se están imaginando el mapa, ¿no? Pueden llegar a verlo, es interesante. Ha llegado también a judíos, a prosélitos judíos, a los que querían ser judíos. Y ha llegado también a gentiles y simpatizantes del judaísmo. Y esto es lo que vemos en los primeros versos de la sección de hoy. Miren, versos 19 al 20. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Nos está recordando lo que vimos hace algunos capítulos. Pero lo hacían sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a judíos. Y hemos visto algunos casos excepcionales. Verso 20. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Este río del Evangelio había llegado principalmente a judíos de diferentes regiones, excepto estas excepciones que hemos visto en semanas anteriores. Pero ahora el verso 20 nos muestra que ya estaba llegando este río hasta ciudades muy en el norte. Y también ahora a griegos. El idioma original deja la puerta abierta para que entendamos que ahora hablaban no solo a judíos que hablaban griego,
o a gentiles simpatizantes del judaísmo, sino que está hablando a todo tipo de griegos, a todo tipo de personas que habla griego, a un universo mucho más amplio de personas, un grupo mezclado de personas. De hecho, Antioquía era una importante ciudad cosmopolita, como muchas de las mencionadas en la Biblia, pero que se caracterizaba por tener una importante mezcla de personas. Ahora fijémonos también que este río ya no tenía un único torrente principal, sino que tenía brazos por todas partes. Brazos a través de personas. Por ejemplo, personas de Chipre y Cirene que ahora están predicando el Evangelio del Señor Jesús cerca de sus ciudades natales. Lo que estaban haciendo estaba muy bien. No es que se habían ido descarriados haciendo lo que querían. Estaba muy bien lo que hacían. Mira el verso 21. El poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Como una estampa, un sello de aprobación del Señor. Y que Él iba con ellos, lo que estaban haciendo estaba bien y miren los resultados. Ahora, sabemos que un río deja de serlo si se desconecta de su afluente principal. ¿Cierto? ¿De dónde vendría entonces su caudal? Y este no es el caso. El avance del Evangelio por medio de estos creyentes, de estas ramas, de estos creyentes que fueron dispersados, no dejó de estar conectado a la iglesia de Jerusalén, desde donde les enviaron ayuda. Y no le enviaron cualquier ayuda. Miren los versos 22 al 24. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. ¿Se acuerdan de Bernabé? Lo vimos hace varios sermones. Ese que en el capítulo 4 vendió un terreno para suplir las necesidades de sus hermanos en la fe. Ahí ya le habían puesto ese sobrenombre, por el cual lo vemos ahora, ese sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Él mismo fue el que en el capítulo 9 aceptó al recién convertido Saulo, ese que era enemigo de los creyentes. Él lo toma, lo cuida y lo lleva a un lugar seguro después de su conversión. Y ahora Lucas, el autor de Hechos, destaca que lo enviaron precisamente por eso, que la iglesia de Jerusalén lo envía a Antioquía precisamente por su carácter, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Y enviaron a este gran hombre porque querían apoyar la misión de los hermanos allá en Antioquía. Querían seguir, entre comillas, mandando agua hacia allá, hacia ese afluente, hacia esa, ¿cómo lo había dicho? Curso de agua, brazo del río. Tenía un buen carácter, pero también él conocía la idiosincrasia de Antioquía, porque también nos dice que era de Chipre, que es la isla que está al frente de Antioquía. Y también era del mismo lugar de Chipre, de las personas que estaban predicando allá en Antioquía, que lo estaban haciendo con gran éxito. Entonces se nota que era un buen hombre, porque miren cómo reacciona cuando vio lo que había ocurrido. Allá había ocurrido. Se dedicó, verso 23, se dedicó a animarlos, porque vio la gracia de Dios. Vio cómo Dios había bendecido la misión de ellos en Antioquía. Vio cómo el poder de Dios estaba con ellos y todo lo lindo que estaba ocurriendo.
no se puso celoso, no se puso a criticarlos, no fue a hacer las cosas mejor. No fue a monopolizar, no fue a apropiarse o a aprovecharse del movimiento que haya ocurrido. Su misión era apoyar la misión de ellos, animar a ese gran número de personas que habían creído al Evangelio y se habían convertido al Señor. Los animaba para que permanecieran fieles al Señor. Y él podía hacer eso, porque estaba lleno del Espíritu y lleno de fe. Él les daba lo que él tenía. Su apoyo a lo que sus hermanos habían estado haciendo significó que, miren el verso 24, significó que una gran multitud aceptara al Señor. O una mejor traducción, que fuese agregada al Señor. No solamente, sí, te acepto en la iglesia, sino que el trabajo, el apoyo que él hizo que estas personas que habían creído al Evangelio, que se habían convertido al Señor, fuesen incluidas en el Señor. Y una expresión de eso es incluirlos en la iglesia. Probablemente los bautizó. Pero ahí estoy especulando, el texto no lo dice. Ahora, Bernabé tampoco estaba solo. Tampoco era un río desconectado. Si es que existe tal cosa. Parece que él también necesitaba apoyo. O creía que con la ayuda de otro hermano, el río del Evangelio tomaría más fuerza. Por eso, versos 25 y 26. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hemos visto ya en Hechos que Saulo tenía experiencia con personas de habla griega, que manejaba muy bien el idioma, pero también que Jesús mismo lo había seleccionado para dar a conocer su nombre a las naciones y también a los judíos. Además, Bernabé sabía lo preparado en las Escrituras que era Saulo. Tenía como un doctorado en el Antiguo Testamento. Y que probablemente había estado todo este tiempo en Tarso, como 7 años. Y me imagino, y creo que Bernabé se imaginaba lo mismo, que durante esos 7 años Saulo agarró de nuevo su Biblia hebrea y habiendo conocido a Jesús cara a cara, empezó a ver a Jesús en cada letra de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Entonces estaba muy preparado para ayudarlo. Así que cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía para que trabajaran juntos, para que esas multitudes que habían creído al Evangelio y se habían convertido al Señor, y que luego habían sido animadas por Bernabé, ahora crecieran en su conocimiento de Cristo. Tanto les enseñaron de Cristo, tanto les hablaron de Cristo, tanto trabajaron para que fueran discípulos de Cristo, que ahí por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Una comunidad internacional y multiétnica de seguidores de Cristo. Ahora, probablemente los llamaban así de manera, con un tono despectivo. Les decían, ahí están los cristianos, los pequeños cristos, los ungiditos, los ungidos, los fanáticos de ese tal Cristo. Ahí está ese grupito de seguidores de Cristo. Pero ahora nosotros los celebramos como los primeros cristianos. Eso era lo que enseñaban Saulo y Bernabé. Ahora, ¿conocen el ciclo del agua? ¿Dónde terminan los ríos?
Sí, en el mar. Pero después, evaporación, nubes, lluvias y ríos, ¿cierto? A ver la imagen. No es la misma imagen que me mostraron a mí en el colegio. Está más producida hoy en día. Yo sé que es un modelo simple, pero sigamos la idea. Este río que surgió en Jerusalén se ha esparcido por todas partes y ahora vuelve a su origen, devuelve el agua a Jerusalén. En algún momento de la historia hubo una gran escasez de alimento que afectó fuertemente a la región de Judea y sobre todo a los discípulos de Jesús que ya estaban pasando por dificultades, ¿cierto? Ellos estaban siendo perseguidos. Los judíos que seguían a Jesús estaban siendo perseguidos por los judíos que no creían en Jesús. Así que probablemente habían perdido sus casas, sus fuentes de ingreso, y eso los hacía más vulnerables ante la escasez. Por eso Dios, buscando cuidar a su iglesia, dispuso unos profetas que bajaron hacia Antioquía para que ellos supieran lo que habría de ocurrir con sus hermanos en Judea. Y miren cuál fue la reacción de los discípulos de Antioquía, de los cristianos. Veamos desde el verso 29. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Y así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Les suena conocido eso? Dentro del contexto de Hechos. ¿No es esa la reacción propia de una verdadera comunidad de creyentes? Lo veíamos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, que una evidencia de la obra del Espíritu Santo en la iglesia era la generosidad y el cuidado entre hermanos. En los inicios de la comunidad de Jerusalén se hizo famosa por su generosidad al atender a cada uno de sus miembros según su necesidad. Ahora, los cristianos de Antioquía atienden a la gran necesidad de sus hermanos en la región de Judea, que incluye Jerusalén, y cada uno lo hacía según su capacidad. Entonces, están devolviendo el agua. Los que recibieron el río que fluía desde la iglesia en Jerusalén, ahora devuelven la ayuda a su lugar de origen, y lo hacen con sincera generosidad. Ese es el movimiento propio del río del Evangelio, la ayuda mutua. Es ese mismo mover del Espíritu Santo el que a lo largo de la historia ha impulsado misiones por todo el mundo, de las cuales nosotros nos hemos beneficiado. A mediados del 1800, Allen Gardiner, un misionero anglicano, quiso evangelizar a los pueblos indígenas en la Tierra del Fuego. Sus esfuerzos y su muerte inspiraron a que muchos otros continuaran su obra misionera. Se crearon sociedades misioneras que enviaron a personas a nuestro país, por ejemplo, para traer el Evangelio primero a mapuches y luego también a las ciudades. Por años hemos sido apoyados por hermanos ingleses con recursos económicos y con recursos humanos. De alguna forma el río ha llegado hasta acá. Sin ir más lejos, gracias a los generosos aportes de hermanos de allá y también aportes de acá, yo pude estudiar en el seminario, becado. Ellos enviaron a Luke Foster y su familia para enseñar en el CEP y estuvieron en nuestra iglesia. De la misma forma, nuestros hermanos australianos han enviado a sus Bernabés y sus Saulos, como Francis Cook, Tim Swan, Chris Overholt y sus familias. Solo por nombrar a los que han estado en esta iglesia. Ellos fueron enviados generosamente para apoyar nuestra formación, para enseñarnos con el puro interés de aumentar el caudal del río del Evangelio acá en Chile. Nosotros
Iglesia Cristo Redentor, hemos podido apoyar por años a misioneros en India, Argentina, Estados Unidos y también dentro de nuestro país. O sea, a Estados Unidos les mandamos a Jorge Valdés. ¿Se acuerdan de él? Fue hace años. Y sigue haciendo una buena labor allá, una gran labor. Les mandamos a Juan Esteban y a todos los Sarabia. Se lo puedo pedir de vuelta, eso sí. Ahora también, hace algunas semanas, surgió la oportunidad de apoyar el envío de 2 jóvenes de la Iglesia Santiago Apóstol a servir por un par de años a Irlanda del Norte. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos sido bendecidos. El río ha llegado hasta acá, pero también tenemos la posibilidad de mandar un río hacia otro lado, de devolver las aguas. Ese es el movimiento del Evangelio. Pero no se trata solamente de misiones transculturales o transoceánicas o transpaíses. El río tiene que seguir fluyendo hacia más lugares de nuestro propio país, de nuestra propia ciudad, de nuestra comuna, incluso dentro de nuestra propia iglesia. Por eso me parece fundamental que comprendamos que la expansión del reinado de Jesús funciona como un río que se va esparciendo, que no se trata de iniciativas desconectadas, sino de un trabajo en conjunto, en el que nos necesitamos unos a otros. Algunos tendrán la posibilidad de compartir el Evangelio donde el Señor los ha puesto. Otros tendrán la responsabilidad de animar a los nuevos creyentes, ayudándolos a perseverar en la fe. Otros tendrán que enseñarles más, haciéndolos discípulos de Cristo. Y otros tendrán la capacidad de apoyar a otros según las necesidades del otro y también de acuerdo a sus capacidades. La ayuda debe ser mutua en la misión local, regional y global. Quizás tú estás recién conociendo estas buenas noticias de Jesús y hoy eres desafiado a transformar o a dejarte transformar por este mensaje, siendo agregado al Señor para unirte a los cristianos y unirte a este río del Evangelio. Ahora las preguntas son para todos aquí. ¿Qué rol vas a jugar tú en la misión? ¿De qué manera vas a apoyar? ¿O de qué forma necesitas apoyo? ¿Cómo vas a responder a lo que otros han hecho por ti? Y aquí, querida iglesia, les pido compromiso. El día de la mañana reflexionaba y lo conversaba con la Maca, que vivimos en tiempos de poco compromiso. En todas las áreas de la vida. No sé por qué es, no soy sociólogo, pero no nos atrevemos a responder en un grupo de WhatsApp de amigos si es que voy o no voy. No me atrevo a casarme, no me atrevo a tantas cosas, ¿verdad? Falta compromiso y eso se nota y se está notando cada vez más en la iglesia. Creo que todos acá tienen algo que aportar y no con el fin de hagamos esta organización más grande, más bonita, que funcione mejor. El fin es la expansión del reino de Dios. Por eso vale la pena aportar, por eso vale la pena llegar temprano, por eso vale la pena quedarse después y pintar. Por eso vale la pena decir, sí, voy al grupo en casa y hacer todo lo posible por ir. Por eso vale la pena llegar a la hora. Compromisos. De esa forma también apoyamos a otros. Lo que ustedes dan, y me voy a referir a lo económico, lo que ustedes dan sirve para que, por ejemplo, yo esté parado acá. Sirve para que podamos estar apoyando, como dije, misioneros en Argentina, en India, etc.
Sirve para que cuando un hermano tiene hambre podamos acudir con canastas familiares, canastas de alimentos. Sirve para, si a alguien le ocurrió algo, podamos atenderlo. Sirve para que podamos estar apoyando a quienes están estudiando en el seminario. Solo estoy hablando de dinero. Lo que ustedes aportan sirve para la extensión del reino. Pero sabemos que podemos aportar de tantas otras formas más. Así que creo que todos tenemos que ser desafiados en esta área. Por eso los invito a orar. Señor Jesús, vemos en hechos como tú estás en movimiento. Permítenos ser parte de ese río que sigue fluyendo y llegando a más personas y a más lugares. Perdónanos por las veces que no nos hemos conectado con este río. Perdónanos por las veces que no nos hemos comprometido. Perdónanos por las veces que no hemos estado interesados en que otros conozcan de estas buenas noticias acerca de ti. Pido que primero reines en nosotros, que venga tu reino, que venga tu reinado sobre esta iglesia, para que sí nosotros también podamos llevar este reino a otros lugares y a otras personas. Amén.